tardes. El programa editorial de la Coordinación de Humanidades les da la más cordial bienvenida, les agradece su presencia, que hayan logrado pasar el filtro de los Wikileaks ahí afuera. Y vamos a presentar hoy el libro de José N. Iturriaga, en coedición con la Fundación Miguel Alemán. Vamos a empezar primero el orden de las páginas con Alejandro Carrillo, licenciado en Derecho y doctor en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue abogado en la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consultivos, así como secretario técnico de la Comisión de Administración Pública y director general de Estudios Administrativos en la Secretaría de la Presidencia. También ha fungido como secretario general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, coordinador general de Estudios Administrativos de la Presidencia de la República, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ha cumplido con muchos más cargos públicos y bueno, tiene también publicaciones, diversas obras sobre la administración pública en México y Latinoamérica. La ONU le encargó la investigación sobre 60 años de sus trabajos en la administración pública a nivel mundial. Es autor del ensayo El Dragón y el Unicornio, con prólogo de Carlos Fuentes, de la obra de teatro El Rey Creón, en la editorial Grijalbo le publicó en 2009 Charlas de Café con Venustiano Carranza, y conjuntamente con José Iturriaga, Un veracruzano en la Revolución, el general Miguel Alemán González, de Ediciones Fundación Miguel Alemán AC, y El Ocaso de las Reinas, es otro libro, El Ocaso de las Reinas, la leyenda trágica del matriarcado en Tebas, también de las ediciones de la Fundación Miguel Alemán, en coedición con Plaza y Valdés en el 2012. Gracias. Yo quisiera empezar diciendo que para mí siempre es un privilegio leer un libro de la pluma de mi querido amigo José N. Iturriaga, por tres razones fundamentales. Primero, porque es un magnífico escritor e investigador de la vida de nuestro país, ameno, que es difícil a veces encontrar en los investigadores. Y segunda razón, porque somos la segunda generación de amigos que les vincula el amor por México. Mi padre y su padre fueron también íntimos amigos, y por alguien tenía mi padre un gran respeto intelectual, era por don Pepe Iturriaga, así le decíamos todos los que le conocimos. Y yo considero que esta tarea de investigación sobre la vida del país, sobre su cultura, sobre sus aportaciones, la continúa con una enorme inteligencia y autoridad moral mi querido amigo Pepe Iturriaga hijo. La tercera, porque en este caso se trata de una investigación que tiene que ver con el medio ambiente de México a través de los siglos, en los ojos de los visitantes extranjeros a nuestro país. Y en el caso de la Fundación Miguel Alemán, que es la coeditora junto con la Universidad Nacional Autónoma de México de esta reimpresión actualizada de el trabajo que originalmente hizo Pepe hace unos años. En el caso de la Fundación Miguel Alemán, uno de sus programas institucionales es precisamente el programa de Ecología y Medio Ambiente. Por esta razón, el comité que preside actualmente el exrector José Sarucán tuvo mucho interés en que se coeditara con la UNAM este trabajo, en el cual Pepe José N. Iturriaga reproduce los comentarios, las visiones de 160 extranjeros que a lo largo de la vida de nuestro país, después de la llegada de los españoles, porque no podía haber extranjeros
salvo de otra tribu o de otra etnia antes de la llegada de los españoles, pero cuando se recoge en este extraordinario trabajo de investigación de José Iturriaga sobre el medio ambiente de México a través de los siglos, crónicas extranjeras, estos 160 pequeños comentarios o reflexiones obviamente no utilizan el vocablo o el concepto de ecología o medio ambiente porque no se estilaba, pero en este trabajo de investigación que José Iturriaga tiene muy minucioso en esta y muchas otras obras más de su autoría, en donde ha tenido la acuciosidad de ir revisando lo que en textos de viajeros, cartas, libros que se ha ido encontrando, en donde personajes de muy diversa índole, mujeres y hombres, investigadores, clérigos, visitantes, diplomáticos, etcétera, han tenido que decir sobre nuestro país, va generando ya una obra en donde yo diría que se convierte sin duda alguna José Iturriaga en el clásico y en un referente obligado para quienes quieren saber cómo se ve a nuestro país por medio de los ojos y de las reflexiones de quienes, no siendo mexicanos o por lo menos novohispanos de origen, pudieron conocer de viva presencia en nuestro país o por referencias, como aquí incluso hay algunos ejemplos en donde algunos autores de libros que sin haber venido a México inventan cómo sería México a través de la recreación de una novela. Hay dos cosas a las que yo me quisiera referir ya específicamente en tratándose del texto. En la introducción nos dice José Iturriaga, cuando un mexicano viaja al extranjero, de alguna manera empieza a descubrir su propio país. Y esto es absolutamente cierto. Cuando vivimos aquí, inmersos en el tráfago cotidiano, difícilmente tenemos la oportunidad de concientizar que estamos viviendo en un país con características muy especiales que comparan de manera en ocasiones positiva y en ocasiones negativa con otros países. Pero solo cuando se sale de México se empieza a conocer y a descubrir el propio país, como el propio Iturriaga lo señala en su introducción. Y hacerlo de la mano de hombres y mujeres que tuvieron la posibilidad o de vivir o de reflexionar sobre México es siempre una manera de conocer mejor nuestro país. Yo sinceramente invito, no me voy a referir a lo que está en el texto, porque lo que se trata es que ustedes conozcan, lean, disfruten este estupendo trabajo de investigación en el donde el propio Pepe Iturriaga nos dice que 91% de los visitantes aquí reseñados son hombres y 9% son mujeres. Y no es porque viajaran menos las mujeres, lo que pasa es que viajaban en condición de esposas, de hijas, de hermanas. Esta condición un poco machista del género, en donde las mujeres no tienen para el resto del mundo social una personalidad propia, sino la derivan de su relación con el hombre. O son hijas de un embajador, de un visitante, de un estudioso, o son hermanas, o son la mayoría esposas, y muy pocas se atreven a salirse de ese rol, y cuando se salen, aparentemente para sus congéneres masculinos, no tienen nada interesante que decir,
se quedan en meros comentarios, lo que habla lamentablemente de lo mucho que tenemos que seguir trabajando para el aspecto de la equidad de género. Por cierto, otro de los programas de la Fundación Alemán, pero el que haya encontrado Pepe Iturriaga ejemplos importantes sobre comentarios de lo que hoy hemos dado en denominar el medio ambiente de México a través de los siglos, no es fácil, porque se tiene que utilizar la inteligencia, la acuciosidad y sobre todo la inventiva y la erudición de Pepe Iturriaga para entender que muchos de los pasajes en donde se describen simplemente en los viajes de estos extranjeros o extranjeras a lo largo de nuestro país, elementos que van a coadyuvar a ir conociendo de manera comparativa cómo era el clima, cómo era la orografía, cómo eran las condiciones climatológicas y eventualmente de salubridad de nuestro país. Y esto es uno de los aspectos para mí más importantes y deliciosos de este trabajo, al cual la Fundación Miguel Alemán, con muchísimo gusto y entusiasmo, coeditó con la Universidad Nacional Autónoma de México a través del programa editorial de coordinación de humanidades. Yo, siendo también egresado de la universidad y durante algunos años miembro del patronato de nuestra máxima casa de estudios, sin duda alguna tuvimos la seguridad de que este trabajo, que insisto es una reedición de una primera investigación que publicó la universidad hace unos años sobre este tema, pero cuando don Pepe Iturriaga me dijo, a mí me interesaría mucho poner al día con las novedades que me he ido encontrando en esta tarea permanente que él tiene de estar investigando el tema de cómo nos ven los extranjeros en muchos otros ámbitos. Cuando nos lo planteó, de inmediato fui a platicar con el rector, con don José Narro, y me dijo, adelante, y esto váyanlo a platicar con la coordinación de humanidades, y seguramente ahí se hará un trabajo digno de la seriedad de la investigación de Pepe Iturriaga. Yo solamente, ya para terminar, porque vuelvo a insistir, no tengo más que recomendar verdaderamente como delicioso y de un gran interés para todas y todos los mexicanos que estamos interesados en saber cómo era nuestro país en los últimos 300 años. Es una investigación de 300 o más años, la investigación. Sí, pues desde, de hecho, actualizada en total como 4 o 5. Como 400 años. Imaginen ustedes la posibilidad de comprar un boleto para irse a ver cómo era nuestro país en términos fundamentalmente de medio ambiente y de lo que hoy llamamos ecología, pero a la luz de quienes no eran expertos. Entonces esto lo hace mucho más delicioso. Tendría quizá un parangón que me gustaría utilizar aquí en aquella película que se hizo sobre la obra de George Wells, de La máquina del tiempo, en donde quien está sentado en esa máquina del tiempo tiene frente a sí el aparador de una tienda, y en la medida en que va moviéndose en el tiempo van cambiando las modas de ese mismo aparador. Es el mismo aparador, en este caso es el mismo país, pero vamos viendo cómo se empezaba a ver hace 400 años y cómo a lo largo del paso del tiempo se iban viendo muchas cosas. El propio Iturriaga dice, bueno, una de las cosas que lamentablemente no cambiaron en cuanto a la óptica y la noción de nuestros visitantes era que entrar por Veracruz y ver las condiciones de insalubridad del puerto, pues casi siempre les llamaba la atención, y aparentemente sigue siendo un problema de ecología y medio ambiente
que se mantiene en muchos de nuestros puertos, no necesariamente el caso de Veracruz, pero en algunos lugares sin duda alguna no hemos podido resolver todavía este problema. Y yo quisiera tan solo poner un ejemplo de qué se puede hacer con el interés de todas y cada uno de ustedes al leer este extraordinario texto que nos regala nuevamente la inventiva de José Iturriaga y sobre todo la puesta al día en esta estupenda edición coordinada, supervisada en los términos tipográficos por la Coordinación de Humanidades, que la vuelve todavía más amable, más legible que el estupendo texto original. Y es que, por eso dije que como una perla que voy a sacar, para que se vea que se pueden encontrar muchas cosas insospechadas para quien tiene la curiosidad, el interés y sobre todo la imaginación de ir descubriendo en estos textos cosas que no necesariamente pudieran encuadrarse mecánicamente dentro de una óptica de un análisis de ecología y medio ambiente. Y es en un texto de Gonzalo Fernández de Oviedo, dice: Sucesos y diálogos de la Nueva España, y me encontré con este párrafo que a mí se me antoja particularmente ejemplificativo de lo que les quiero decir. Dice: los murciélagos son ni más ni menos que los de acá. Se está refiriendo obviamente a España. Y acostumbran picar de noche, y comúnmente por la mayor parte del pico de la nariz o de las yemas, de las cabezas de los dedos, de las manos o de los pies. Quiero recordar que estamos hablando de un texto de 1514 más o menos. Estamos hablando de hace 400 años. Y dice, seguimos hablando de cuando a este viajero le llama la atención que haya murciélagos como en España. Pero dice, pican comúnmente de noche y por la mayor parte pican del pico de la nariz o de las yemas, de las cabezas, de los dedos, de las manos o de los pies, y sacan tanta sangre de la mordedura, fíjense, habla de picar y luego de morder, que es cosa para no poder creer sin verlo, la cantidad de sangre que desprendían de las heridas que generaban los propios murciélagos. Tienen otra propiedad, y es que si entre 100 personas pican a un hombre una noche, después de la siguiente u otra, no pica el murciélago, sino al mismo que ya hubo picado, aunque esté entre muchos hombres. ¿Se acuerdan de algún personaje conocido que hacía esto? Drácula. Uno pensaría, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que está usted señalando? Drácula es un personaje que surge en la literatura a principios del siglo XX, finales quizá del siglo XIX, pero el trabajo de Brad Stoker, habla precisamente de esta relación de un murciélago que escoge a una persona, en este caso primero a una mujer. Todos recordamos las distintas películas en donde Drácula viene y chupa y chupa y chupa a la misma víctima. Esto no es una total invención de Brad Stoker. De alguna manera, quien le haya referido que por lo menos en Nueva España, o que es un texto como estos, refiere que los murciélagos tenían esa costumbre rara de llegar, picar, sangrar a una persona y llegar a la noche siguiente o a las noches subsecuentes, y aunque hubiera muchas otras personas, escogían a la misma víctima para picar. Quizá se aficionaban a la misma sangre o estaban de alguna manera generando una premonición de algo que iba a llamar la atención a quien 400 o 300 años después escribe una de las grandes novelas clásicas del mundo de los seres
malévolos o de los seres que están en contra de la luz y en contra de la concepción de nosotros. Entonces, yo les recomiendo muy abiertamente que adquieran, lean de esa forma tan amable que son las recopilaciones de Iturriaga, que no tiene uno que la obligación de leerlas todas en una noche o intentar hacerlo, sino conforme va uno teniendo tiempo y ganas y oportunidad, y sin duda alguna será una lectura que yo estoy cierto que les será muy interesante, e irán sacando sus propias anécdotas, sus propias referencias, sus propias reflexiones, como yo me he permitido hacer esta de algo que seguramente cuando mi querido amigo Pepe Iturriaga transcribió lo de los murciélagos no se le ocurrió, o si se le ocurrió no puso nada al respecto. Felicidades, Pepe, de nuevo, y muchas gracias a todos ustedes por su atención. A continuación tendrá la palabra José Campillo, licenciado en Derecho por la UNAM, con maestría en Desarrollo Económico de la Birmingham University en Inglaterra, diplomado en Planeación y Desarrollo Económico de la Cornell University en Nueva York, Estados Unidos, otro diplomado en Alta Dirección de Empresa también. Se ha desempeñado como magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia, subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario en la Secretaría de Salud, cónsul general en Sacramento, California, procurador federal de Protección al Ambiente de la Profepa y actualmente es presidente y director general BL Grupo Consultor. Tiene también publicaciones donde se encuentran La otra doctrina social de la Iglesia, Prolegómenos de Filosofía Moral, Introducción para una ética profesional. Y el acuerdo es coordinador de la obra El Acuerdo Paralelo Ambiental a 10 años de distancia. Está también en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Evaluación Jurídica, 10 años después, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y Los medicamentos genéricos intercambiables, una compilación de Juan Ramón de la Fuente, Referentes de Salud Pública en México, UNAM 2002. Muchas gracias, Diego. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un honor para mí compartir esta presentación con el muy querido amigo Alejandro Carrillo, desde luego con el motivo de la obra de José Iturriaga. La reedición de la obra El medio ambiente de México a través de los siglos no solo es un acto de justicia para con el autor, sino también de democracia para con los mexicanos. La limitada distribución de la edición original apenas pudo dar a conocer los múltiples, ricos y diversos relatos de los que hizo acopio el autor a través de disciplinadas y metódicas búsquedas a lo largo de muchos años. No era justo para con él ni para los muchos que por su distribución selectiva no tendrían acceso a tan maravillosas crónicas. Las circunstancias que hicieron propicia la primigenia edición lo fueron las celebraciones en torno a los primeros 10 años de la vida de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, la Profepa, para lo cual José Iturriaga hizo esta generosa aportación de material de investigación, dando realce y categoría a las actividades que con ese motivo se organizaron. Acudir a José Iturriaga, quien en ese entonces prestaba servicios en la Profepa como director general de Zona Federal Marítimo Terrestre, era obligado y hasta abusivo. Primero, porque no sabía decir que no a ninguna incursión cultural que se le presentase. Y segundo, porque siempre ha tenido material valioso listo para ser publicado. También en ese año de 2002, José Narciso aportó para los festejos de aniversario un proyecto valiosísimo, consistente en un mapa de la República Mexicana, en el que por regiones geográficas iban apareciendo, con el mejor diseño gráfico y artístico, las representaciones más emblemáticas de la flora y fauna mexicana, dando cabal y ameno testimonio de nuestra biodiversidad. La vocación, vale la pena resaltar en esta ocasión, de este que yo llamaría cronista de cronistas, no es ni nueva ni casual. Hace más de 4 décadas, Iturriaga ya empezaba a dejar huella de su pasión y amor por México a través de los relatos y crónicas que regularmente aparecían en el México desconocido del irreemplazable Harry Moller.
y a las que alguna vez hiciera yo una modesta aportación al llevar a nuestro siempre curioso amigo a las cuevas de Pedro el Malo, a espaldas de lo que hoy es TV Azteca en el Pedregal de San Ángel, oquedades hechas por burbujas de lava por las que se podía caminar 2 o 3 horas a través de pasadizos cuyos nombres denotaban la dificultad de atravesarlo: la Lagartija, la Raspada, el Pujido. Decía también que su vocación no es casual, pues le viene del ADN de su padre José Ezequiel Iturriaga, don Pepe, uno de los hombres más eruditos que ha dado México. Pero dejemos a un lado la parte biográfica y anecdótica del autor para, por lo menos, y aunque sea de manera breve, se me permita hacer una reflexión sobre el verdadero realce y dimensión de la obra. José Iturriaga de la Fuente es un mexicano que ha sabido encontrar el valor de las cosas en donde pareciera no haberlo. Como recopilador de crónicas extranjeras, su atención está cifrada en descubrir aquellas cosas o acontecimientos que más impactaron la memoria de viajeros extranjeros en México y a las que muy probablemente a nosotros nos pasaron inadvertidas, no tanto por desdén o desprecio que pudiera suceder, sino por ser nosotros parte del mismo paisaje que el fuereño contempla. Entiéndase, es como si un mecapalero, un aguador o un tlachiquero, que siendo parte de un óleo de José María Velasco, quisiera salirse del cuadro para apreciar toda la grandeza de la que forma parte. Tal parece que Iturriaga, al recurrir al testimonio extranjero, sigue la sabia conseja de Alfonso Reyes en La Vuelta de Correo: la única manera de ser provechosamente nacional consiste en ser generosamente universal. El valor, pues, de quien nos describe desde fuera, con ojos frescos y corazón abierto al asombro, es inmenso. E Iturriaga lo sabe y además nos lo hace saber. Otro gran mérito de la obra, además de reconocer el valor de la crónica, que ésta versa sobre México y su territorio. Sí, precisamente aquí, dicho en las palabras de Carlos Fuentes, América se convierte en la utopía de Europa, y en donde nace la primera crónica extranjera y la primera novela latinoamericana con Bernal Díaz del Castillo. Crónica y novela juntas, una y la misma cosa. Falso, dirán ustedes. No si seguimos la lógica de Fuentes. El que recuerda, imagina; el que imagina, recuerda. El puente entre las dos riberas se llama lengua oral o escrita. Termino la cita. Toda crónica tendrá algo de imaginación, de mentira. Por ello, toda crónica podrá ser novela y viceversa. De aquí que no sea casual que José Iturriaga, en este mismo día y en este mismo recinto, haya presentado su primera novela, asumiendo el inevitable destino del cronista que sucumbe a la tentación de faltar a la verdad. Saltando así, refiere Fuentes a la realidad de la literatura, que es una mentira, pero esa mentira, dice Dostoyevsky del Quijote, esa mentira salva la realidad. En este tenor, ¿qué diría Dostoyevsky, me pregunto, frente al realismo mágico de García Márquez o de su precursor Alejo Carpentier, inspirados en crónicas basadas en hechos reales y no en libros de caballerías? Pues diría, me atrevo a suponer, que en este caso es la realidad la que salva y da un inmenso valor a la mentira para convertirla en ese realismo mágico del que todos los latinoamericanos formamos parte. Rasgo que, por cierto, nos hace únicos e imprescindibles para la comprensión de un mundo integral. Siguiendo el extraordinario análisis que Carlos Fuentes hace en su obra La gran novela latinoamericana, al hablar Juan Bodino sobre la realidad del Nuevo Mundo que convierte la utopía europea en topía, pasando del lugar que no es al lugar que es, al mundo, concluye Fuentes, el mundo al fin está completo. Es el significado de haber descubierto América. La obra de Iturriaga, y con esto concluyo, no solo nos recuerda que el mundo está completo gracias a las crónicas sobre el Nuevo Mundo, y que esta crónica, ahora gracias al autor, al incorporar desde Hernán Cortés hasta Ezequiel Ezcurra, este último como cronista del siglo XXI, el nuevo mundo de antes se transforma en el nuevo mundo de hoy, rico e inagotable, una vez más, de México para el mundo. Muchas gracias.
Gracias. Ahora tendrá la palabra José Iturriaga de la Fuente, historiador de la Universidad Iberoamericana y economista de la UNAM. Obtuvo en 1988 el Premio Internacional Malcolm Lowry, en 2003 el Premio Internacional Slow Food en Italia y en 2008 el Premio José C. Valadez. Es autor de 46 libros, ahora, 47 ya con la novela, ¿no? Todos sobre temas mexicanos, entre ellos Anecdotario de Viajeros Extranjeros en México, 4 volúmenes en el Fondo de Cultura, Anecdotario Forasteros en México, en el Conaculta, La cocina mexicana en paladares extranjeros, La independencia y la revolución en plumas extranjeras y Atisbos forasteros a la historia de México. Tiene 10 prólogos a libros sobre México escritos por extranjeros. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y a nuestros amigos con quienes compartimos esta mesa. Ya el doctor Carrillo y el licenciado Campillo nos han acercado al tema de los viajeros y cómo ven lo que uno no ve, simplemente porque para nosotros es cotidiano y para ellos es algo novedoso al estar en un país que no es el propio. En este sentido, yo siempre uso un ejemplo que es el de Día de Muertos. Cuando vienen extranjeros, sobre todo anglosajones o alemanes, más que latinos, y ven que el Día de Muertos le regalamos a nuestros hijos pequeños como juguete un ataúd con su tapita corrediza y se levanta un esqueleto con un resorte, no lo pueden creer, se azoran y hasta se espeluznan. O cuando a la novia, que la queremos mucho de veras, le regalamos una calavera de azúcar con su nombre en la frente. O en el calor del hogar cenamos el llamado pan de muertos, que tiene reproducidos huesos humanos con la masa del mismo pan y su chocolatito. Y, bueno, son cosas que para nosotros son cotidianas, para ellos no. Ellos nos hacen ver lo extraordinario de nuestra cultura y, en este caso de este libro, de nuestro medio ambiente. En este sentido, quisiera yo destacar cómo ese azoro, el pasmo que muchas veces les provoca a los extranjeros nuestro medio ambiente, deriva de muchos aspectos que, insisto, con lo del Día de Muertos para nosotros es cotidiano. Por ejemplo, tenemos coníferas codo con cactáceas. Aquí en el Valle de México subimos rumbo al desierto de los Leones y están los abetos, las pináceas en general, y ahí pegadita en la milpa, nopales. O bugambilias a casi 3,000 metros de altura, floreando hermosísimas en pleno enero. Ese tipo de cosas, bueno, les llama la atención enormemente. Desde luego, algo que observó mucho Humboldt, los cambios que se producen en el clima en México por la particular ubicación que tenemos en la latitud del planeta y con las altitudes que alcanza el altiplano mexicano. Entonces, en 2 horas se puede subir de un calorón en pleno agosto en el puerto de Veracruz a brechas que están nevadas ya rumbo al pico de Orizaba, mucho más en enero, febrero que en agosto. Pero además ahora los volcanes ya casi nunca tienen nieve, justamente por el fenómeno de la deforestación. Pero cuando yo era niño, lo raro era que el Popo y el Ixta no tuvieran nieve, y el pico de Orizaba siempre la tenía. También animales que diario vemos en nuestro jardín, incluso en una ciudad contaminada como la del DF, colibríes. Bueno, cuando un extranjero ve por primera vez un colibrí, que es un animal americano, no existe fuera de este continente, no lo pueden creer, como abeja parado en el aire. Y otros, pues, también propios de nuestro continente, que les llaman a sí mismo la atención, el manatí, que es una especie de vaca marina de agua dulce. Siglos atrás se pensaba que era una sirena, porque las manatíes hembras
pues llegan a tener senos voluminosos. Por supuesto los tlacuaches, que es el único marsupial mexicano. Marsupial, ¿se acuerdan? Como el canguro con una bolsa en el vientre para acabar de criar a los hijos. El tlacuache así es, y el único que hay en México. Los armadillos, absolutamente algo impresionante para los que son de otros países o de otros continentes. Un mamífero pues con una concha dura como si fuera un molusco marino gigante. Bueno, viendo o leyendo, mejor dicho, ya los 160 extranjeros, van ustedes a encontrar desde el siglo XVI, pasmosamente, muchas referencias a fenómenos de la ecología, del medio ambiente, pero con el lenguaje propio de la época. Y así encontramos, por ejemplo, algunos visitantes verdaderos visionarios. Bueno, algunos visitantes que finalmente resultaron inmigrantes, es decir, se quedaron a vivir aquí. Por ejemplo, Motolinía, el formidable franciscano Fray Toribio de Benavente, siglo XVI. Muy poco después de la conquista, aquí andaba Motolinía. Y en su historia, verdaderamente nos está hablando de la cadena alimentaria en algunas partes que él viajó por el rumbo del Papaloapan. Pero así, la cadena alimentaria, como le llamarían los ambientalistas actuales, pero en sus palabras. Fíjense este par de renglones, lo que comenta pasmado Motolinía ahí por el Papaloapan. Pone admiración ver cómo los unos animales se ceban en los otros, y los otros en los otros, y cada uno tiene su matador. La cadena alimentaria sin más. En el mismo siglo XVI, Bernal Díaz del Castillo, en el Valle de México, que era soldado de Cortés, pero mucho más importante que su papel de soldado fue el de cronista. Y Bernal Díaz del Castillo, en su historia verdadera, nos habla de un fenómeno, bueno, que hoy ya es irreversible, que es el desecamiento de los lagos del Valle de México. El Valle de México tenía 5 lagos, 3 de agua salada, 2 de agua dulce, el más grande, el de Texcoco, prácticamente desaparecido. Ahora artificialmente han creado el Nabor Carrillo, que ocupa una partecita de lo que fue siglos atrás, el de Zumpango, en fin, el de Xochimilco, que también lo que queda es mínimo. El de México propiamente, debido al cual Tenochtitlán era una isla, porque estaba en ese lago, no quedó nada. Pero Bernal Díaz del Castillo, que estuvo aquí en la conquista 1519 a 21, pocos años después, aproximadamente una década después, escribe, la historia la escribió hasta mediados de siglo, pero vio una década después esto que escribe en su historia. Dice Bernal, a propósito del Valle de México, que la ciudad estaba poblada la mitad de las casas en tierra y la otra mitad en el agua del lago, en la conquista. Y ahora, cuando él regresó, dice, y ahora en esta sazón está todo seco y siembran donde solía ser laguna. Está de otra manera mudado, que si no lo hubiere de antes visto, dijere que no era posible que aquello que estaba lleno de agua está ahora sembrado de maizales. Apenas una década después de la conquista. Y bueno, pues sí, ¿qué diría hoy Bernal? Enrico Martínez, a todos nos suena, tiene una calle aquí en la Ciudad de México. En realidad era un alemán, Heinrich Martin. Y Enrico Martínez, que migró a la Nueva España y que aquí, como ingeniero que era, bueno, fue muy reconocido, porque a él se le debe haber iniciado y no concluido como hoy están, pero sí prácticamente haber puesto a funcionar el desagüe de los lagos del Valle de México, que es el canal de Huehuetoca, que también conocemos como el Tajo de Nochistongo. Esto está por el rumbo de Tula, Hidalgo, antes de llegar a Tula.
Y Enrico Martínez, esa fue su obra por la cual en realidad lo podríamos calificar el criminal ecológico más grande que haya existido en nuestro país y uno de los más grandes del planeta. A él se le debe la idea y la realización de desecar el Valle de México. Imagínense que en vez de que Cortés hubiera destruido los templos que conformaban la Ciudad de México, Tenochtitlán, y que 100 años después Enrico Martínez empezara el desecamiento del Valle de México, ahora la ciudad sería pues esa isla Tenochtitlán con sus zona hoy arqueológica prehispánica, y toda la Ciudad de México, bueno, rodeada de un lago, el México Tenochtitlán, y la ciudad hacia todo el valle alrededor, subsistiendo los lagos. Es decir, fue increíble la concepción antiecológica que tuvo Enrico Martínez y que era la que se tenía en esa época. En realidad, seguramente que Enrico Martínez no tenía la menor intención de un mal ecológico, simplemente que ni por aquí les pasaba todavía a muchos, como a él, el grave daño irreversible que eso implicaba. Aunque hay una paradoja, porque les voy a leer un texto de Enrico Martínez que viene aquí en el libro, un parrafito. Primero hay que decir además que el único monumento de Enrique, el único monumento que existe en el Zócalo de la Ciudad de México es a Enrico Martínez. No es una estatua de él, es un monumento como una pirámide alta, larga, que está a un costado de Catedral, frente a Monte de Piedad. Es el único que existe en todo el Zócalo. Y Enrico Martínez, ecocida gravísimo, en el libro que aquí usamos para esta crónica, fíjense nada más por otro lado qué concepción tan profunda de lo que es el equilibrio del medio ambiente. Pero por una parte tenía esa concepción y por otra nunca se le ocurrió que lo que estaba haciendo era en contra justamente de lo que había escrito. Dice: y así como el primer y principal intento de cada miembro o sentido del cuerpo humano es la conservación y servicio de todo el cuerpo, así cada parte del mundo procura con natural inclinación la permanencia de todo el universo. Visionario, pero de dientes para afuera. Aquí lo que hizo fue un daño ecológico como pocos lugares del planeta pueden haber sufrido. Y bueno, ya tenemos que terminar. Déjenme hacer dos comentarios. El virrey Revillagigedo, de los más importantes virreyes, de los mejores virreyes que tuvimos en la Nueva España, finales del siglo XVIII, hacia 1790, a propósito de la deforestación, el virrey Revillagigedo escribe en algún informe estas frases, este fragmento, hablando de los cortes de madera y de toda la deforestación, decía que se llevaba a cabo siguiendo la desarreglada práctica de trozar los árboles, talando enteramente los montes. Libré a pedimento que informasen el método que sería más adaptable para aprovecharse de sus maderas sin destruirlos. Claro, todas las explotaciones forestales en Suecia, en Canadá, en Finlandia, tienen aprovechamiento forestal y no destruyen sus bosques. Tenemos mucho que aprender. Y concluyo citando a Humboldt, porque Humboldt también habla de la deforestación que empezó desde el siglo XVI y probablemente en alguna medida desde los aztecas mismos, antes de la conquista. Y dice Humboldt, fíjense nomás qué interesante, dice, hablando de la disminución de las lluvias y del agua en el Valle de México, hoy pues casi cualquier niño de primaria, cuando menos de secundaria, sabe que eso va de la mano con la deforestación, la disminución del agua, de las lluvias, pero en el caso de Humboldt era una visión muy novedosa.
Dice, a propósito de la dimensión del agua, habría sido muy poco sensible a no haber contribuido la mano del hombre a invertir el orden de la naturaleza. Parece que los primeros conquistadores quisieron que el hermoso valle de Tenochtitlán se pareciese en todo al suelo castellano en lo árido y despojado de su vegetación. Se han cortado sin tino los árboles. Y así como estas citas muy breves que les he leído a ustedes, es como está conformado el libro, con 160 intervenciones, escritos, textos extranjeros que yo he reproducido textualmente. El libro es muy interesante, por supuesto no por lo que yo escribí, sino por lo que escribieron esas 160 personas, que aquí las citas están textuales para que ustedes los escuchen a ellos. Yo solo los presento, los reuní, los seleccioné y ustedes los leerán a ellos. Muchas gracias. Bueno, ya no nos queda tiempo, muchas gracias. Aquí está a la venta el libro a mitad de precio, está también en el stand de la UNAM. Y pues los invito a la presentación de los libros de la Unidad Académica de Estudios Regionales de Jiquilpan, Michoacán, que pertenece también a la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Muchas gracias. Gracias. Es muy amable, Diego.